Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos al día 6 del Congreso CECIP. Como primera ponencia el día de hoy tenemos al ingeniero Ricardo Oviedo Sarmiento, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Es especialista en ingeniería sismorresistente en la Universidad Nacional de Ingeniería, maestro en ciencias convención e ingeniería estructural en la Universidad Nacional de Ingeniería y doctor en ingeniería civil en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad el ingeniero nos presentará el tema análisis, diseño y construcción de edificaciones con aisladores elastoméricos. Sin más que decir, damos por presentada la ponencia del día de hoy. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Nuevamente, en primer lugar, agradezco a los organizadores por la invitación y a su vez los felicito por organizar estos eventos. Quien les habla es el ingeniero Ricardo Oviedo, quien va a tratar el día de hoy sobre el análisis, diseño y construcción de edificaciones con aisladores elastoméricos. Primero, vamos a definir qué es la aislación sísmica. La aislación sísmica es un sistema que consiste en separar, desacoplar, aislar la estructura del suelo, de tal manera que la aceleración del terreno no se transmite en su totalidad a la superestructura. La estructura se estaría apoyando en estos dispositivos denominados aisladores sísmicos, que son los encargados de darle una flexibilidad al comportamiento de la estructura, con lo cual se logra un incremento considerable de los periodos de vibración de la estructura aislada en relación a los periodos de la estructura con base fija. Ahora vamos a ver un video de un edificio a escala natural construido en un laboratorio, en el laboratorio de la Universidad de San Diego. En este laboratorio, el edificio está apoyado en unos aisladores elastoméricos de aproximadamente 25 centímetros de altura, sometidos a un sismo real. Como se puede apreciar, la aceleración sísmica del terreno es absorbida en gran parte por estos dispositivos, por los aisladores, de tal manera que el aislador se deforma considerablemente, incrementando el periodo de vibración de la estructura aislada y disminuyendo la aceleración que ingresa a la estructura. Este es uno de los principales principios y ventajas de estos dispositivos. Incrementan el periodo de la estructura, disminuyen la aceleración de ingreso y por lo tanto la estructura se comporta prácticamente en estado elástico. Entonces, estos dispositivos, conjuntamente con el sistema de aislación, son elementos muy flexibles. Su instalación principalmente es en la base de la estructura al nivel del terreno. Su principal función es reducir desplazamientos y aceleraciones en la estructura. Es una muy buena solución para la gran mayoría de estructuras y tiene una ventaja que la estructura, pasado el evento sísmico, regresa a su estado original sin desplazamientos residuales. La presencia de estos aisladores y su correcto diseño contribuye a reducir la torsión de una estructura. Asimismo, estos aisladores pueden ser reemplazados después de un evento sísmico en caso de que sufran algún daño o deterioro. Ahora bien, estos dispositivos, aisladores elastoméricos, son tres. Los aisladores de goma natural,
Luego tenemos los aisladores de goma de alto amortiguamiento. Y finalmente tenemos los aisladores de goma con un núcleo de plomo. Ahora pasaremos a explicar las características y bondades de cada uno de estos tres aisladores elastoméricos. El aislador elastomérico de caucho natural es un aislador que tiene una plancha superior de anclaje y una plancha inferior de anclaje, en la cual se colocan los pernos de sujeción a la estructura y a la base. Este aislador está compuesto de láminas de acero intercaladas con láminas de caucho. Estas láminas de acero son de aproximadamente 2 a 3 milímetros de espesor y las láminas de caucho son de 8 a 20 milímetros de espesor, dependiendo del diseño. La lámina de caucho de estos aisladores le dan la flexibilidad para poder deformarse considerablemente. Y las láminas de acero le dan la rigidez vertical al aislador. Su principal característica de este aislador de caucho natural es que tiene un bajo amortiguamiento, aproximadamente alrededor del 2% solamente. En realidad es muy bajo el amortiguamiento, es por eso que no son muy usados por la cantidad de amortiguamiento que pueden proporcionar. En relación a los aisladores de alto amortiguamiento, son dispositivos que tienen su geometría muy similar a la de caucho. Igual posee láminas intercaladas de acero con caucho, con la principal característica de que el caucho con el cual se han fabricado estos aisladores tienen un compuesto especial que le da una alta capacidad de disipación de energía, logrando tener amortiguamientos hasta del 15%. Estamos hablando de que el aislador de alto amortiguamiento tiene la capacidad de amortiguar hasta 8 veces el amortiguamiento de uno de caucho natural. Esa es una de sus principales características. Ahora tenemos el de amortiguador con núcleo de plomo. Este aislador tiene un núcleo de plomo en su interior, en el centro del aislador, que aproximadamente el diámetro del núcleo de plomo es un sexto del diámetro total del aislador. Este aislador tiene un muy buen comportamiento debido a la presencia de plomo, quien le da una gran capacidad de amortiguamiento y a su vez le da una rigidez al aislador. Los aislados con núcleo de plomo pueden tener un amortiguamiento en el rango de 30-35%. Estamos hablando de un amortiguador que tiene la mayor cantidad de amortiguamiento en relación a los otros tres. Ahora se les muestra gráficamente, esquemáticamente, los tres amortiguadores. Tenemos el amortiguador de caucho natural, que es la línea azul. Este amortiguador, su lazo histerético es bastante pequeño, es de alrededor del 2% su capacidad de amortiguamiento. Los de alto amortiguamiento es la línea verde, llegan hasta el 15%, 8 veces más aproximadamente que el de caucho natural. Y finalmente tenemos el aislador de núcleo y plomo, que llega hasta el 30-35%, estamos hablando de 15 veces el amortiguamiento en relación a uno de caucho natural.
Ahora les mostramos una curva histerética del amortiguador, de este aislador. Tenemos la rigidez inicial antes de que fluya el núcleo de plomo. Luego tenemos la rigidez secundaria, que es la segunda curva, y la intersección de la diagonal de estos aisladores es la rigidez equivalente con la cual vamos a trabajar en las próximas diapositivas. Vamos a trabajar nosotros con la rigidez equivalente del aislador. Uno de los principales factores a considerar en el diseño de estos sistemas es el módulo de corte del caucho. Aproximadamente el módulo de corte en promedio de un aislador con caucho natural está en alrededor de 0.3 newton por milímetro cuadrado. El módulo de corte de un amortiguador, de un aislador de alto amortiguamiento está en el rango de 0.8 newton por milímetro cuadrado. Y al igual que el módulo de corte del aislador con núcleo plomo está en alrededor de 0.809 newton por milímetro cuadrado, pero adicionalmente los aisladores de núcleo de plomo tienen el plomo que le da un mayor amortiguamiento y rigidez. Ahora bien, para diseñar estos edificios con aisladores, la norma peruana, la 031, te especifica que los registros de aceleración a usarse deben ser 7 como mínimo. Se tiene que buscar los registros de aceleración en la zona donde se va a diseñar el sistema, de tal manera que refleje las características de comportamiento del terreno de donde se va a ubicar el edificio con la aislación sísmica. La norma te indica que el registro, cada registro de los 7 que vas a considerar en el diseño, tiene dos componentes, la componente norte-sur, este-oeste. Estas dos componentes se deben jugar con el método del SRSS, que esto indica que estas dos componentes de un mismo registro se deben elevar al cuadrado, se deben sumar los registros elevados al cuadrado y se debe sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de los registros elevados al cuadrado. Es un procedimiento para tener un único registro en relación a los dos registros, a las dos componentes de un registro. Una vez obtenido esa componente única del registro, se tiene que escalar al espectro de diseño, se tiene que hacer un match escalando a la aceleración de diseño de la norma, de la adaptación del espectro de diseño de la norma. Para eso existen varios programas con los cuales se puede hacer el escalamiento. Luego, estos amortiguadores, estos aisladores tienen una capacidad de amortiguación. Esta capacidad de amortiguación les da al edificio la capacidad de disipar energía en relación al amortiguamiento adicionado por los aisladores en el edificio. De tal manera que el edificio va a absorber una menor aceleración dependiendo de la cantidad de amortiguamiento que ofrece estos dispositivos. Finalmente, tenemos un registro amortiguado y para nosotros diseñar los elementos estructurales de la superestructura, tenemos que aplicar un factor de reducción de diseño. Este factor de reducción es el famoso R, pero el R para edificios aislados equivale a las 3/8 partes del R para un edificio de base fija, con la limitante
que el R máximo de un edificio aislado tiene que tener un valor máximo de 2. Entonces, resumiendo, para diseñar edificios con registros sísmicos se tienen que usar 7 registros sísmicos. Cada registro sísmico tiene 2 componentes. Se tiene que hacer hallar la raíz cuadrada de la sumatoria de la suma de los 2 registros elevados al cuadrado. Este registro se tiene que escalar al espectro de diseño de la norma. Se le tiene que aplicar un amortiguamiento dependiendo del amortiguamiento que aporta el aislador. Y para diseñar la estructura se tiene que dividir entre un R. Ahora le voy a mostrar un ejemplo. Tenemos un edificio, que el que pueden apreciar ahí, es un edificio de 5 niveles, ubicado en Lima, suelo rígido en San Isidro, S1, uso de oficinas. Este edificio tiene un periodo fundamental con base fija de 0.56 segundos. Entonces, si le aplicamos unos aisladores, queremos determinar cuál es su periodo del edificio aislado. Para lo cual tenemos la fórmula siguiente. La fórmula para hallar el periodo del edificio aislado del periodo efectivo relaciona el peso entre la rigidez equivalente que aporta el aislador sobre el cual está apoyado el edificio. Entonces necesitamos saber cuál es el peso del edificio. Tenemos el peso del edificio, que es 125 toneladas. Tenemos la aceleración de la gravedad, que la conocemos. Y necesitamos saber cuál es la rigidez al corte que ofrece el aislador que hemos escogido para el diseño. Para conocer la rigidez equivalente del aislador, tenemos que conocer cuál es el módulo del corte del caucho del aislador, la altura del aislador y el área del aislador. En este caso, para este ejemplo, para poder determinar el periodo aislado, se ha considerado un aislador de alto amortiguamiento con un módulo de corte 0.8 newton, una altura de caucho de 24 centímetros y un área de 70 centímetros y un diámetro de 70 centímetros. Con lo cual nos va a dar una rigidez equivalente del aislador de 1273 newton. Entonces, tenemos la rigidez equivalente, tenemos el peso de la estructura y queremos saber cuál es el periodo aislado. Resolviendo la ecuación nos va a dar que el periodo aislado es de 1.96 segundos, bastante mayor al periodo de la estructura con base fija, que era de 156. Entonces, tenemos nosotros lo siguiente. El periodo efectivo de la estructura aislada ha pasado hasta 1.96 y era el periodo efectivo con base fija de 0.56. Entonces, el periodo de la estructura aislada apoyada sobre estos aisladores, en este caso un aislador de alto amortiguamiento de 70 centímetros de diámetro y un módulo de corte de 0.8, nos arroja que la estructura ha incrementado su periodo en 3.5. O sea, 3 veces y media ha aumentado su periodo porque se vuelve una estructura apoyada en un dispositivo bastante flexible. Entonces, tenemos que el periodo ha incrementado. ¿Y cuál es su influencia en la aceleración? Vamos a tomar el espectro de la norma como referencia. La aceleración del espectro normativo de un suelo rígido S1 para un periodo de un edificio con base fija, que es 0.56, es de 1.23 G.
Ahora, como la estructura ha cambiado su periodo al estar aislado hasta 1.96 segundos, la aceleración ha disminuido hasta 0.35 G, porque ya la estructura ya no se encuentra en la plataforma más alta del espectro, ha pasado a la parte derecha a una zona de menor aceleración. Luego, tengan en cuenta que el dispositivo de este aislador nos ofrece un amortiguamiento adicional a la estructura. Los aisladores de alto amortiguamiento tienen hasta 15% de amortiguación. Entonces, hemos asumido para este ejemplo que este aislador nos aporta 15% de amortiguamiento y por lo tanto la aceleración también disminuye. En este caso, con un 15% la aceleración baja de 0.35 a 0.25 G. Entonces tenemos una doble mejora, podemos decir, en el comportamiento. Al estar el edificio con un mayor periodo, baja la aceleración y a su vez aporta amortiguamiento y baja aún un poco más. De tal manera que para este caso específico de este ejemplo, se puede obtener hasta un 80% de disminución de la aceleración de diseño de la superestructura. Ahora, ahí no queda todo el tema del diseño. Tenemos otros aspectos a considerar para el diseño de estos aisladores, que están también en las normas americanas y la norma peruana. Tenemos que verificar la fuerza de restitución lateral. Esto quiere decir que el aislador tiene que volver a su estado original antes del evento sísmico. No se puede quedar el aislador deformado, para lo cual tiene que tener cierta fuerza de restitución, cierta rigidez, que tienen que verificar. Luego, los aisladores trabajan muy bien a compresión, pero no son muy buenos resistiendo la tracción. Por lo tanto, se tiene que verificar que no soporte tracción el aislador, quiere decir que el edificio no tienda a voltearse. Asimismo, también tenemos que ver la capacidad de pandeo del aislador. Esto quiere decir que cuando el aislador se deforma, el área que soporta el peso de la estructura se reduce porque el aislador se está desplazando. Esa área con el aislador deformado tiene que ser suficiente para soportar el peso de la estructura amplificada por los factores de diseño, que también se tiene que verificar. Luego tenemos 3 verificaciones por corte. Primero tenemos que verificar la deformación por corte debido a la deformación, en la cual el desplazamiento total tiene que ser menor a 2.5 veces la altura del aislador. Luego, también tenemos que verificar la deformación debido a la compresión, en la cual el peso y la forma del aislador tiene que ser menor al área efectiva. Y finalmente tenemos que verificar la deformación angular del aislador en relación a su altura y al desplazamiento. Ahora bien, tenemos el aislador. Queremos conocer cuánto se desplaza este aislador con la fuerza sísmica de diseño. El desplazamiento del aislador está considerado en las normativas, en la cual se calcula de la siguiente manera. Tenemos la aceleración espectral, en este caso de 0.35, como del periodo aislado. El periodo era de 1.96 segundos, el periodo aislado. Y su factor de amortiguamiento
En este caso hemos asumido 15%, que es el máximo amortiguamiento que da un aislador de alto amortiguamiento. El factor es de 1.35, lo cual nos da un desplazamiento para este caso específico del ejemplo que hemos colocado de 25 centímetros de desplazamiento. Esto quiere decir que el aislador se va a desplazar 25 centímetros. Pero tenemos otro punto que considerar: la torsión, la rotación del edificio. Entonces, para conocer también y considerar la posible rotación del edificio, la norma te dice que debes considerar una excentricidad del 5%. Entonces, el desplazamiento total del aislador es el desplazamiento máximo más la excentricidad del 5%, en la cual en la siguiente fórmula se tiene el desplazamiento máximo que hemos hallado en la presentación anterior de 25 centímetros. Tenemos la vista en planta del edificio, que es de 15 metros el lado más corto y 22 metros el lado más largo. La distancia al centro de gravedad es de 11 metros y el 5% de la excentricidad es de 1.1 metros. Reemplazando en la fórmula, nos va a dar que el desplazamiento total es de 30 centímetros. ¿Y para qué nos sirve este desplazamiento? Pues simple. Este desplazamiento nos sirve para colocar la junta, la separación con el edificio vecino. El edificio tiene que estar separado en todo el perímetro 30 centímetros en este caso. De tal manera que un edificio aislado tiene que tener una separación perimetral considerable en el diseño. Asimismo, también tenemos que ver algunos detalles constructivos. Si sabemos que la estructura está separada del terreno, entonces quiere decir que va a haber una interfase donde la baranda de la escalera tiene que estar separada, para lo cual se presenta el siguiente detalle, lo cual va a permitir que las barandas se desplacen el desplazamiento de diseño en un evento sísmico. Asimismo, la escalera en la zona de interfase también tiene que estar separada de la estructura, de tal manera que la escalera no tiene que estar unida a la estructura porque va a colapsar, va a fallar, se va a romper. Tiene que estar separada en la zona de interfase. Ahora bien, tenemos que, como ustedes saben, los aisladores se colocan a nivel del terreno, generando un espacio que muy bien se puede utilizar para un estacionamiento, como este es el caso. Tenemos los aisladores en la parte superior del sótano, pero a nivel del terreno. También tenemos que si es que no queremos usar un sótano, tenemos que dejar un espacio, una altura mínima aproximadamente de 1,5 metros, para que se pueda inspeccionar los aisladores en un evento sísmico o durante su periodo de vida útil, y en caso tengan algún daño o deterioro se puedan reemplazar, y se tiene que dar el espacio necesario para reemplazar este dispositivo. Otro punto interesante a considerar son las instalaciones. Pueden apreciar que las instalaciones no pueden ser rígidas de ninguna manera. Esto quiere decir que en la zona interfase, la zona aislada, la estructura, para nuestro caso, se va a deformar 30 centímetros hacia un lado y 30 centímetros hacia otro lado. Esto quiere decir que las instalaciones tienen que tener esa capacidad de deformación y tienen que ser flexibles. En este caso,
las tuberías de desagüe, las instalaciones sanitarias, las instalaciones de agua contra incendio, tienen que tener tienen una zona de deformación, tuberías flexibles. Asimismo, las instalaciones eléctricas también tienen que tener el suficiente recorrido para poder deformarse. Es más fácil para las instalaciones eléctricas porque hay unos tubos flexibles corrugados que te dan la flexibilidad y se les deja una mayor cantidad de cable para que puedan deformarse sin problemas. Tenemos aquí la zona de interfase. En un sistema de aislamiento, pues tenemos que la estructura del edificio se apoya sobre una losa rígida en la parte superior del aislador, y este aislador tiene que estar apoyado también en una zona rígida unida por vigas que le dan la rigidez necesaria, y esta a su vez por unas columnas bastante robustas para que el aislador trabaje adecuadamente. Entonces, un sistema de aislamiento en edificios con aisladores tiene que tener una zona de interfase. Ahora veamos estas consideraciones. Cuando uno instala un aislador en una obra, hay unas consideraciones a tener que se deben plasmar en un protocolo de instalación. Cuando uno va a una obra a supervisar un edificio aislado, lo primero que tiene que verificar es que el aislador que se encuentra en obra sea el aislador que sea considerado en el diseño, y este a su vez tiene que estar ubicado en el lugar exacto indicado en los planos. Eso es de cajón, tiene que estar bien definido. Luego, nosotros tenemos que fabricar en obra unas máquinas que son unas planchas metálicas donde se van a colocar los pernos, los conectores, y estos van a estar anclados en el concreto, en la malla de concreto. Tienen que estar perfectamente espaciados con esta máquina para poder recibir los aisladores que están ya con sus perforaciones en sus planchas determinadas. Luego tenemos que hacer un conteo de los pernos que tenemos en obra con la cantidad de pernos que se van a utilizar en los aisladores. Una vez que se vacía el concreto en el apoyo del aislador, en la base del aislador, se tiene que colocar un grout de nivelación, al igual que una plancha de metálica en un edificio de acero. Se coloca un grout de nivelación de tal manera que se llena completamente los vacíos dejados debajo de la máquina, y se nivela completamente la plancha para que el helador quede completamente original y pueda trabajar sin problema. Luego, los pernos a utilizarse se tienen que verificar que es de la calidad necesaria, sus dimensiones y su tipo de pernos. Y finalmente se coloca el helador, como pueden ver ahí en la tercera foto, y se les coloca el torque necesario de cada perno según el diseño. Se comienza con el torqueo en lados opuestos. Primero se torquea un perno y luego el lado opuesto, y así suavemente se torquea en cruz. De tal manera que se llega al torque requerido por el diseño, que tiene que estar en las especificaciones del proyecto. Aquí podemos apreciar el proceso de fabricación en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Tenemos un edificio al frente del pabellón de civiles. Tienen ahí los apoyos, los pedestales de los aisladores, y se está instalando un aislador con la ayuda de una grúa, ¿no? Estos aisladores, su peso es considerable entre 300 a 500 kilos, tienen un peso, entonces con el apoyo de una grúa se trasladan a su ubicación. Obviamente ya ha sido instalada la máquina, nivelado el grout,
y está listo para colocar el aislador y colocarle los pernos correspondientes y proceder al torqueo y para poder construir la parte superior, ¿no?, del sistema de aislación. Y finalmente pueden ver el edificio terminado, ¿no? En el Perú ya existen varios edificios con aisladores con esta tecnología y que se han comportado muy bien en un evento sísmico. Bueno, ha sido una presentación un poco breve. Aprovecho la oportunidad para indicarles de que en estas épocas se ha podido avanzar la tercera edición del libro de mi autoría, en la cual se ha adicionado el tema de calzaduras y muros anclados, ¿no? Aparte de los otros temas que están ya en la segunda edición, estamos a la espera de que, bueno, se reactiven las actividades y las imprentas puedan trabajar para poder realizar el tiraje necesario de esta nueva edición 2020. Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen alguna consulta, me la hacen llegar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Invitamos a los asistentes a formular sus preguntas, si es que la tuviesen. Ya tengo una consulta de Clemente Pácara. Dice que el artículo 5.2 de la norma indica que el proyecto de aislamiento tiene que especificar las características técnicas del sistema de aislamiento sin especificar el tipo de dispositivo. Mi consulta es, ¿cómo sabe el ejecutor qué tipo de dispositivo tiene que usar? En realidad se tiene que indicar cuáles son las propiedades del aislador. O sea, tú tienes que determinar cuál es la característica de amortiguamiento del aislador, las dimensiones del aislador, el módulo de corte del aislador, y asimismo tienes que hacer el chequeo con las dimensiones del aislador y las propiedades del aislador propiamente, ¿no? Lo que la norma trata de indicar en este caso es de no colocar marcas de aisladores, simplemente indicar cuáles son sus propiedades. Si bien es cierto, si tú has visto, los tres tipos de aisladores tienen diferentes módulos de corte, entonces si yo pongo un aislador de un módulo de corte de 0.3, obviamente es aquel aislador que es de caucho natural. Si yo coloco un aislador con una rigidez equivalente alta, de todas maneras estamos hablando de uno de núcleo de plomo. Y también influye mucho el amortiguamiento. Si estoy considerando un amortiguamiento de 10%, es uno de alto amortiguamiento. Si estoy hablando de 25 o 30%, el único que puede lograr ese amortiguamiento es el de núcleo de plomo. El de 10% me refiero al de alto amortiguamiento. Allá, el señor Torres indica, para trabajar la respuesta de un registro sísmico se usa la combinación SRSS. Sí, claro. Pero ¿cómo se hace para combinar los 7? Sí, lo que pasa es que un registro tiene un par de componentes. Ese par de componentes se utiliza la combinación SQR, que es lleva los dos componentes al cuadrado, se suman y se saca la raíz de los dos. ¿Cómo se hace? Tienes que hacer 7 análisis. O sea, uno por uno. Agarras, combinas primero uno, haces un análisis, tienes un valor. 2 es como hacer 7 diseños. Tienes que hacer los 7. Uno por uno. No es que los 7 los combines, simplemente haces uno por uno. Johnny Kinakoa pregunta a los aisladores, ¿por qué no se recomienda usar en suelos blandos? Ya, la respuesta es simple. La eficiencia de un aislador baja considerablemente. ¿Por qué? La aceleración sísmica espectral de un sismo en un suelo duro se da a periodos bajos. Quiere decir que de los primeros periodos de 0,5, 0,8 se da la mayor cantidad de aceleración sísmica. Pero en suelos blandos la mayor aceleración se da en periodos altos. Esto quiere decir que en el periodo de 1, 2, 3 segundos
se da la mayor aceleración. Entonces, si yo tengo un aislador en suelo firme, Johnny, yo lo que voy a hacer es la aceleración de la estructura con suelo fijo la voy a disminuir al llevar a la estructura a un periodo mayor donde la aceleración es menor. Pero en un suelo blando, las mayores aceleraciones están en los altos periodos. Entonces, si yo tengo un aislador, un edificio con base fija en suelo blando, con un periodo corto, con una aceleración baja, si yo lo llevo a un periodo mayor, estaría incrementando su aceleración en vez de disminuirla, porque la mayor aceleración en un suelo blando se incrementa con el periodo. Entonces, no sería conveniente porque estarías incrementando la aceleración en vez de disminuirla. Es por eso que no es muy conveniente usarla en suelos blandos. Jonathan Córdoba pregunta, respecto a los aisladores, ¿cuál es el grado mínimo para que podamos usar estos tipos de aisladores o se puede usar en cualquier zona? Grado mínimo supongo que te refieres, Jonathan, a un sismo. Pues en sí se puede usar en cualquier zona, ¿no? Lo que pasa es que si tú tienes un aislador en un suelo en un suelo tipo S1 o Z1, cuando tienes una aceleración bien alta, vas a tener un mejor comportamiento, una mayor reducción de la aceleración y un mejor desempeño del edificio. Si tú lo usas en la selva con Z3, entonces Z3, Z4, entonces en esas zonas de la selva donde la aceleración es pequeña, el beneficio que vas a obtener es menor. Entonces, es más conveniente en zonas de alta sismicidad porque vas a reducir considerablemente la aceleración y el desempeño del edificio, pero vas a tener una menor ventaja si lo usas en una zona de baja sismicidad porque no vas a reducir mucho la aceleración porque ya la aceleración en sí es baja en ese sitio. Ya Julio Villalobos pregunta sobre el factor R. Bien, Julio, ahí te digo lo siguiente. Eh, ¿Recuerdas tú que los factores R ¿cómo se llama? En suelo, en estructuras rígidas con base fija, este, para un pórtico es de 8, el R8, para un dual es de 7 y para un o de muro de concreto es de 6. Entonces, la norma te dice que tú deberías multiplicar ese factor R por 3 octavos de ese R, pero con un máximo de 2. Entonces, si yo tengo una estructura con un R de 6, lo multiplico por 3 octavos, me va a dar algo de 2.5 a 3, máximo el R que puedo usar es de 2. Eso quiere decir que las estructuras aisladas se pueden reducir por 2. Esto quiere decir que se permite cierta inelasticidad, cierta plasticidad en un edificio aislado. Los factores de R que se utilizan mínimo es 1 y máximo 2 para un edificio aislado. Quiere decir que de alguna manera se permite la incursión en el rango inelástico de las estructuras aisladas porque puede funcionar de alguna manera. Ya, nuevamente Clemente para cada pregunta. Sabemos que los aisladores se pueden diseñar para que absorban 100, 200, 300. Sí. Tengo la norma. ¿Establece algún parámetro para controlar? Sí. Este, en las presentaciones, no sé si te mostré por aquí, este, no sé si se ve.
Hay una comprobación que es la deformación por corte debido a la deformación, en la cual la deformación máxima de un aislador es de 2.5 veces la altura de caucho, no la altura del aislador, solamente la altura de caucho. Si tú tienes un aislador de 30 centímetros de altura, el caucho debe estar entre 15 y 18 centímetros. Entonces la deformación máxima de todo el aislador es de 2.5 veces esa altura de caucho, no la altura total. Y es lo que indica la norma. Si tú tienes 15 centímetros de altura de caucho, quiere decir que ese aislador máximo se debe deformar 37 centímetros. Si el aislador mide 30, estamos hablando de que la relación de deformación está entre 1 a 1.5 de la altura. Entonces, hay una limitante, sí, en la norma. Indica que se podría dar, Andrés Carofilis, indica que se podría dar algún tipo de resonancia en suelo blando. Mm, sí se podría, no, sí se podría dar se podría dar una amplificación. Sí, se tendría que dar un caso específico del periodo del suelo, que podría tener cierta similitud con el periodo de la estructura. En algún caso se podría amplificar, si se podría dar en algún caso específico para un suelo muy blando y una estructura específica, sí se podría dar. Sí, sí, yo creo que sí. Es muy raro, pues sí se podría dar. James Rojas indica, si el uso de aisladores es aplicable a cualquier tipo de suelo, o es recomendable el suelo S1 y S2. Bueno, ahí te comento de que la norma no permite el uso de aisladores en suelo 3, por lo que habíamos mencionado de que las aceleraciones en suelo 3 se incrementan considerablemente en periodos altos. Entonces, si tú vas a utilizar un aislador en un suelo 3, en vez de disminuir la aceleración, la estás incrementando. Entonces, no es muy conveniente y la norma te dice que no lo puedes hacer. Entonces, no solamente se recomienda, sino que se permite solamente en suelos S1 o S2. Acá Clemente, acá dice la norma 030 establece una deriva de 1.25 veces la deriva de la norma. La norma 031 acepta 3 por 1000 o su aplicación es distinta. No, cuando tú diseñas aisladores utilizas la 031 y no usas la 030, solamente todo varía. La usas la 031, utilizas los valores de diseño de la 031, utilizas el procedimiento de diseño de la 031 y sus limitaciones de deriva también de la 031. No, no se puede mezclar ambas. El ingeniero Pedro Vildos indica y pregunta, ¿el cálculo de distorsiones y chequeo de periodos hay que realizarlo en la forma convencional? Ante la utilización de aisladores, sí, 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 claro. Las distorsiones es la deformación, altura entre deformación, la distorsión entre pisos, es limitado por un valor máximo de la norma 031 y se verifica de tal manera con la única salvedad de que el límite varía según la norma 031, ¿no? Pero sí se usa de la misma manera que los 030, solamente que los parámetros son otros. El procedimiento es el mismo, ¿no? Aquí dice Luis Hidrogo. En edificios de manera confinada se modela con un R3, ¿sí? Para hacer un análisis de elástico, ¿sí? Pero la norma indica R6. ¿Debería multiplicar por los coeficientes de irregularidad? Sí, 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 se tiene que multiplicar por los coeficientes de irregularidad y, y con un R de 3 octavos
del valor, ¿no? Entonces, con un mínimo de 1 y máximo de 2 para el diseño. Ten en cuenta de que hay limitaciones en la norma 031, Luis. Muchos casos, el análisis elástico no permite irregularidades para su diseño. O sea, si un edificio es irregular, tú no puedes usar análisis elástico. Es una limitante. Por lo tanto, si tienes un edificio irregular, tienes que ir necesariamente a un análisis tiempo-historia donde debes considerar tú ahí las irregularidades y las torsiones que se puedan producir. Incluso tampoco hay una limitante también para un análisis modal espectral. No se pueden usar análisis estáticos con irregularidades. A ver, Clemente Packard indica, si quiero diseñar una estructura con amortiguadores, ¿correcto? Debería tomar la deriva de 3 o 5 por 1000 que indica la norma de aisladores, o podría trabajar con la deriva de la norma 030. La 030, porque la norma de aislación sísmica es solamente para aisladores, debido a que el periodo aislado es otro y, la disminución de la aceleración debido al amortiguamiento es otro. Entonces, un edificio con amortiguadores, si usas el amortiguador de Taylor, los viscosos, estos amortiguadores no te modifican el periodo. Entonces tu periodo va a ser el mismo con amortiguadores que sin amortiguadores, con la diferencia de que solamente le incrementas un amortiguamiento a la estructura. Entonces solamente le estás disminuyendo la aceleración por amortiguamiento, pero el periodo es el mismo. Entonces tu deriva va a ser menor no por la aceleración o la disminución de la aceleración debido al periodo, sino por la disminución de la aceleración debido al amortiguamiento. Entonces tu comportamiento tiene que estar regido por la norma 030. Ángel Manuel Ocampo indica cuál es la diferencia entre un aislador y un disipador. Uy, hay varios. A ver, el aislador te modifica el periodo, te incrementa el periodo. Todos te incrementan el periodo. Los disipadores, no todos. El disipador de fluido viscoso no modifica el periodo, es el mismo periodo. El disipador de fricción sí disminuye el periodo por la rigidez que tiene, pero no incrementa el periodo. Entonces los aisladores incrementan y los disipadores no incrementan el periodo. El aislador, al incrementar el periodo, te baja la aceleración. El disipador no modifica el periodo. Por lo tanto, la aceleración de la estructura con disipadores es la misma. El aislador disminuye la aceleración aparte del periodo por amortiguamiento, te incrementa un amortiguamiento a la estructura. El disipador también. Entonces la disminución de aceleración es completamente distinta. Con aisladores tú puedes tener una disminución de aceleración de 60-80%, mientras con disipadores puede llegar a un 30-40% de disminución de aceleración. Entonces el comportamiento es distinto. Ambos son buenos, pero en diferente escala. Johnny Castillo pregunta, ¿se puede usar aisladores en una edificación de muros estructurales? Sí, claro, definitivamente. Igual es una estructura rígida que se puede amplificar su periodo a un periodo de baja aceleración, completamente de acuerdo. Ahora bien, ¿qué puedo decirte aquí? Sí, de todas maneras se puede usar. La diferencia está que quizás el sistema de apoyo de estos muros va a ser una plataforma, posiblemente una platea bastante rígida por la cantidad de apoyo que tienes, sí, y también de que debido a esto vas a tener que combinar aisladores con deslizadores para obtener un desempeño óptimo y económico, debido a que
parte de las placas no se pueden apoyar solamente en un solo aislador, tendría, como las placas pueden ser bastante largas, tendrías que apoyar en dos dispositivos, que podrían ser dos aisladores o dos deslizadores, o podrías combinar unas placas apoyadas en aisladores y otras en deslizadores, pero sí se pueden usar. Luis Hidrogo agradece. Bueno, gracias Luis por tu participación. A ver, una pregunta acá del Congreso. Dice, en suelos blandos donde se quieran colocar aisladores de base, el costo es más alto. Sí, debido a que en muchos casos geotécnicamente es preferible colocarlos sobre pilotes, su cimentación y por ende el aislador, al indicar la norma americana que estos aisladores deben probarse el 100% que indica la 031, al respecto hay una prueba adicional que mencione la norma 031 te indica la cantidad de aisladores que debes probar en relación a al diseño de la estructura. O sea, todas las pruebas que se hacen están indicadas en la norma. La cantidad de aisladores que se prueban están en la norma, así como el tipo de ensayos que se usan. Eso sí está indicado en la norma. Entonces, cuando tú diseñas aisladores, tienes que considerar el costo del aislador más el costo de los aisladores que se van a ensayar. No solamente los que se van a colocar, sino también los que se van a usar en los ensayos que el laboratorio. Entonces tienes que sumar ese el costo de los dos grupos de aisladores, ¿no? Clemente pregunta, dice, para el uso, diseño de aisladores, algunos autores recomiendan diseñar la estructura con fuerzas fuerzas laterales equivalentes y hacer la verificación con análisis tiempo histórico y respuesta no lineal. Sí, lo que pasa es que si tú haces un análisis de fuerzas equivalentes, es más conservador, pero no considera la torsión ni la excentricidad. Entonces, lo que se debería hacer es un análisis de respuesta tiempo-historia que considere la torsión, porque modelas todo el edificio y las componentes en ambos sentidos. Considera también que esa aceleración de diseño puede ser incluso mayor para determinados tipos de suelo en relación a uno de fuerzas equivalentes. Siempre sería bueno comparar ambos análisis en casos especiales, ¿no? Si tú tienes un suelo S2 con un registro sísmico bajo un comportamiento de un tipo de suelo que puede verificar el contenido de frecuencias, es posible que esa fuerza de diseño se incremente considerablemente y al considerar un análisis de fuerzas laterales equivalentes no estés considerando eso en su diseño, por lo que es conveniente siempre comparar ambos resultados. Johnny Castillo, ¿cuál es el requerimiento para instalación de los aisladores en muros? Claro, como tú ves, si tú tienes una columna, un sistema porticado, un único aislador por columna tiene que ir. Pero si el muro es largo, un muro de 4 metros, no puedes colocar un solo aislador. Tendrías que colocar uno al inicio y otro al final. Y si el muro es demasiado largo, 6, 8 metros, tendrías que colocar quizás 3 o 4 aisladores. 3 aisladores, uno al centro. Entonces sí, podrías considerar un aislador al inicio, un aislador al final y un deslizador en el centro. Entonces podrías ver en qué casos podrías considerar la disposición de la ubicación de los aisladores. Se debe diseñar, Alejandro menciona, si se debe diseñar el refuerzo de elementos con el capítulo 21 de la norma, sí. Lo que pasa es que el capítulo 21 es para elementos sismoresistentes, especiales. Recuerda que la norma 031 permite un R de 2.
Eso quiere decir que de alguna manera estás reduciendo la fuerza sísmica de diseño a la mitad. Esto quiere decir que estás permitiendo intrínsecamente de que la estructura va a incursionar en el rango inelástico. O sea, que van a haber rótulas plásticas. Existe la posibilidad, sí, porque tú estás reduciendo la aceleración. Si tú quieres diseñar una estructura sin utilizar el capítulo 21, podrías optar por considerar un R igual a 1, en la cual consideras el 100% de la fuerza de diseño sin reducción, que es lo más ideal, diseñar solamente con el R1. Por lo tanto, si tú vas a reducir la fuerza a la mitad, estás indicando o estás permitiendo de que la estructura va a estar en un rango inelástico y por lo tanto vas a tener rótulas plásticas y por lo tanto vas a tener que diseñar con el capítulo 21 porque vas a tener liberación de energía en algunas zonas. Sí, de todas maneras, salvo que tú consideres un R1, que diga la estructura es elíptica, en ese caso se podría optar por no considerar el capítulo 21. Ángel Ocampo indica el número de aisladores para la edificación. ¿De qué va a depender? De la cantidad de apoyos. Si tú en un edificio tienes 20 columnas, tienes 20 aisladores. Ahora bien, esos 20 aisladores no necesariamente tienen que ser todos de caucho. Puedes poner un deslizador. Puedes poner aisladores en el perímetro y alternar algunos deslizadores en el centro. De tal manera que puedes poner, qué sé yo, 15 aisladores y 5 deslizadores y puedes mezclar, pero van a ir en cada apoyo. Cada uno va en cada apoyo. A Ronald pregunta, buenas noches Ronald, hay investigadores que afirman que los sistemas de aisladores y disipadores se aplican a estructuras que ya cumplen con la norma 030, ¿sí? Con la finalidad de proteger la estructura. En Chile consideran el mismo criterio. En realidad, lo que tú le estás dando a la estructura con estos sistemas de disipadores es una mayor capacidad de desempeño frente a un sismo. Le estás dando una posibilidad de que se use, tenga una funcionalidad continua, que es un criterio que se usa mucho, en la cual después de un evento sísmico, lo mejor que le puede pasar a una estructura es que no tenga daños y que pueda seguir funcionando. Se llama la funcionalidad continua. Entonces, el colocar estos sistemas de disipadores y aisladores le da la posibilidad de que la estructura siga funcionando sin daño posterior a un sismo. Es lo que se espera. Eso quiere decir que el propietario, el dueño, no va a perder tiempo o dinero en reparaciones porque ya hizo una inversión inicial en la etapa de construcción. Eso es lo que se espera. Por eso muchas veces estos sistemas se utilizan en edificios que son de negocios o edificios indispensables como es un hospital. El hospital no puede parar de funcionar después de un sismo, por lo tanto se recomienda sus hospitales, pero también lo puedes usar en un banco, donde obviamente después de un evento sísmico el banco tiene que seguir funcionando porque va a perder dinero al dejar de funcionar. Entonces se puede invertir en estos dispositivos para tener una funcionalidad continua post-evento, post-sismo. Acá Clemente Pácaran, no le entendí bien su pregunta. ¿Ve? Respecto al uso de los 7 registros que tenemos que usar, trabajó con la combinación SR, SSI, para cada registro y también para los otros 6 registros. Muy bien, de los 7, usa los 7. Ahora, ¿cómo sé con qué registro trabajar? ¿Con el primer registro, segundo registro? Con el que te va a dar la mayor fuerza, el que tiene la mayor aceleración. No puedo usar el promedio de los 7, no, se usa el mayor de los 7. Lo que la norma trata de decir es que tú tienes que considerar sismos que sean representativos de la zona donde se va a construir tu edificio, Clemente. Por decir, en Ica, que es la sede de la empresa que organiza el Congreso, en Ica el tipo de suelo es un S2 y en la angostura es un S3 y en Sutanjaya supongo que también debe ser un S3.
Entonces, lo correcto sería usar 7 registros ocurridos o tomados en ICA. Sé que hay un acelerógrafo en el Colegio de Ingenieros, en la calle Nardos. Creo que también iban a instalar, o está instalado en las facultades civiles o en la universidad, también iban a instalar otro. Entonces, lo que tú tienes que hacer, si vas a diseñar un edificio, Clemente, en ICA, tienes que tomar 7 registros de ICA. ¿Por qué? Porque los registros de ICA van a representar o va a ser una muestra representativa de la amplificación de las aceleraciones con el suelo sobre el cual se va a apoyar tu edificio. Y tienes que trabajar con los 7 y la mayor aceleración de los 7, con esa trabajas. Con el registro que te dé la mayor aceleración de los 7, no con el promedio, con el que te dé la mayor aceleración. Y Andrés Carofilis pregunta, ¿se diseña sin tomar en cuenta la interacción suelo-estructura? Si no se considera interacción suelo-estructura. Si tú quieres, no está normado, no está indicado, no está especificado en la norma, se diseña el edificio apoyado sobre aisladores y los aisladores están apoyados sobre una base empotrada. Entonces no está exigido, ¿no? Aquí hay una pregunta de Clemente, Pácara. Para calcular el desplazamiento máximo, hay una variable que es el SAM, sismo máximo, que indica la aceleración máxima, la aceleración máxima, que indica que la ordenada del espectro de pseudoaceleraciones, claro, ¿qué indica? ¿Qué es la ordenada del espectro de pseudoaceleraciones? Sí, esta aceleración se refiere a aceleración calculada de la siguiente expresión, SA igual ZU SC entre R, o es el factor de zona que puede ser 0.45, 0.35. Lo que pasa es que cuando tú diseñas los hiladores, la fórmula para calcular la pseudoaceleración no utiliza el R. El factor de uso es 1 y prácticamente es el ZCS. Entonces no hay un R para cálculo de la aceleración y el Z es 1.5 de Z. O sea, es el 0.45 que mencionas en tu consulta, sí, de la norma, pero multiplicado por 1.5, el factor de uso es 1, C es el coeficiente, S el factor que dice la norma de suelo, y R no hay. Entonces, tu espectro no tiene un R. El uso es 1 y el Z se amplifica por 1.5. Bueno, creo que serían todas las consultas. He tratado de responder una por una sin saltearme ninguna. Y, y bueno, agradecido de la invitación y que hayan podido atendernos. Bueno, damos por finalizada la primera ponencia del día de hoy y agradeciendo al ponente por su tiempo. Muchas gracias a todos.